Sí, gracias. Se me había olvidado activarla. Y entonces, si analizamos la barra C, ya sabemos que la velocidad de nada es horizontal. Y si analizamos esta sección entre el punto A y el punto C, aquí tenemos a la velocidad de A. Este es un ángulo de 35 grados. Aquí tenemos al punto C. Y acá tenemos al punto B. ¿Okay? Y entonces vamos a tener aquí que la velocidad en C va a ir sobre esta línea. ¿Sí? ¿Por qué sobre esta línea? Porque solamente, como aquí está un rodamiento en el punto C, solamente se va a poder mover este punto a lo largo de la trayectoria AB. ¿Sí? Se puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, ahorita lo vamos a determinar realmente. ¿Sí? Y vamos a tener que perpendicular a la trayectoria AC, aquí vamos a tener la velocidad de C con respecto al punto A, que como ya habíamos visto es perpendicular, no conocemos la dirección, pero ya sabemos que va a ir hacia acá o va a ir hacia acá, ¿sí? Perpendicular a AC, ¿no? Entonces, eso lo descomponemos en dos movimientos, ¿sí? Uno de traslación, más un movimiento de rotación. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí en la traslación, pues ya sabemos que aquí tenemos la velocidad de A igual a 500 milímetros por segundo. Ah, perdón, es aquí en C. Y entonces vamos a, para la traslación, recuerden que hacemos la suposición, para la rotación, hacemos la suposición de que esta barra está anclada en el punto A y por lo tanto va a rotar sobre ese punto con una velocidad angular que depende de la dirección de la velocidad de C con respecto al punto A. ¿Qué quiere decir? Que si va hacia la izquierda, entonces omega también giraría en sentido antihorario, y si fuera hacia la derecha, la velocidad de A con respecto al punto B, o si fuera en este sentido, pues entonces iría en el sentido horario, ¿no? Básicamente sería, ¿no? Y aquí tendríamos también, entonces, ya sea para acá o para acá, la velocidad de C con respecto a A, donde aquí va a ser un ángulo, si este ángulo es de 35, este de aquí arriba es de 35, ¿sí? Entonces este de aquí va a ser de 55 grados, ¿ok? ¿Hasta ahí todo va bien? Inge. Sí, bueno, entonces hacemos una velocidad relativa entre los puntos que estamos analizando, es decir, la velocidad de C relativa al punto A, pues ya sabemos que es la diferencia de velocidades entre la velocidad que hay en el punto C menos la velocidad que hay en el punto A. Y despejando esto, porque recuerden que estos son vectores, son sumas vectoriales, entonces tendríamos que la velocidad, ya no le voy a poner el símbolo que es un vector, ¿sí? Lo damos por entendido que son sumas vectoriales. Tendríamos que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de A más BCA, ¿ok? Y entonces aquí ya procedemos a hacer nuestro triángulo vectorial. ¿Qué conocemos? Bueno, pues conocemos que la velocidad de A, esta velocidad es horizontal y va hacia la derecha. Entonces aquí tenemos la velocidad de A.
Como es una suma, BCA como la tenemos aquí mostrada, va donde termina el vector BA. A partir de aquí, ya conocemos su dirección, porque la vimos acá. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sabemos que va a ir en una línea, ¿sí? A 55 grados hacia acá, más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sé yo que aquí hay 55 grados, ya sé que esta es BA, que vale 500 milímetros por segundo, y esta es B, la velocidad de C con respecto al punto A, ¿sí? Y la velocidad de C, esta que tenemos aquí, entonces va en sentido contrario. Si este fue nuestro origen, va a empezar aquí, donde empezó el vector BA, y va a ir hacia acá. Y como se desplaza a lo largo, ¿sí?, de ese punto, entonces aquí tenemos un ángulo de 35 grados, por lo tanto aquí tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿no? Y esto va a ser la velocidad del punto C. Como podemos ver, conocemos los tres ángulos internos, conocemos un lado, pero también vemos que es un triángulo rectángulo. Entonces, pues como se les haga más fácil, lo pueden solucionar por la ley del seno y la ley de los senos, perdón, o bien, ¿sí?, la pueden solucionar también utilizando funciones trigonométricas, o sea, la función seno, la función coseno o la función tangente. Entonces, si nosotros analizamos el ángulo de 35 grados, porque a mí en realidad, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide, a ver, no lo volví a marcar, omega, me pide la velocidad angular de la barra y me pide es la velocidad en el punto B. Velocidad de B, ¿no? B. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad angular, pues lo que tengo que recordar es que la velocidad lineal, ¿sí?, está relacionado por el producto cruz entre la posición y la velocidad angular. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, si yo tengo B, CA, va a ser igual a la distancia CA multiplicado por la velocidad angular de esa barra. Le pongo nada más omega porque pues para toda la barra es solamente una barra. Va a ser la misma velocidad angular, ¿sí? Y si se dan cuenta, la distancia del punto A al punto C ya la conozco, ¿sí? Valía, acá la tengo, acá la calculamos, 244.13, ¿sí? ¿Qué me falta? Como quiero calcular omega, me falta calcular la velocidad relativa de C con respecto al punto A. Y la puedo calcular ya de este diagrama vectorial. Y entonces yo puedo decir que la función seno del ángulo de 35 grados es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Este es el ángulo de 35 grados, ¿verdad? Su cateto opuesto viene siendo esto. Es decir, B sea sobre la hipotenusa, que es esta. Vea. Por lo tanto, la velocidad de C con respecto a A es igual a BA, que vale, ya lo voy a colocar, es 500 por el seno de 35 grados. Y eso nos da
A mí me dio... 286.78. 6.788. Así es, muy bien. Ahí ya se redondea, ¿no, Inge? Sí, lo estoy redondeando. Sí. Ok. Entonces, calculé entonces 286.8 milímetros por segundo con un ángulo de 55 grados, tal y como lo indico aquí en la imagen, ¿no? Recuerden que esta flechita nos indica, aquí está con respecto a la horizontal, este es el ángulo de 55 grados. Ok. Y ya conociendo eso, pues ya puedo conocer omega, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces dice omega, o sea, como ya sé que BCA es igual a la distancia CA por omega, despejo omega, y me queda BCA entre la distancia CA, es decir, 286.8 milímetros por segundo sobre la distancia CA, que es de 244.13 milímetros. Okay. Por lo tanto, omega vale 1.174. 1.174. Ajá. Ya redondeado, 1.175, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues para el sentido, como yo tengo aquí mi barra, y ya encontré que BCA va para acá. Acá tengo el punto A, acá tengo el punto C. Si esto estuviera anclado de este punto, ¿hacia dónde tiende a girar la barra? Pues hacia acá, ¿verdad? Antihorario. Exactamente. Antihorario. Así es. Vaya, podríamos decir que lleva la dirección del otro, Así es, sí. del que Sí, sacamos primero. están relacionadas, la velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas. Eso quiere decir, Miguel Ángel, que pues si BCA lo jala, lo hace girar hacia el lado contrario a las manecillas del reloj, pues hacia allá va a girar el objeto. Es decir, a ver, déjenme. Okay. O sea, tú tienes... ¿Podríamos decir entonces que en todos los casos puede ser lo mismo? Sí, sí, siempre van a estar relacionadas. Si yo tengo este objeto y le Ok. aplico la velocidad para allá, el movimiento va para allá, ¿no? Entonces, esta velocidad, yo le aplico aquí una fuerza, ¿sí? que le imprime una velocidad y entonces lo hace girar en este sentido. Si la velocidad va en sentido contrario, entonces lo hace girar en otro sentido. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ok. Ok. ¿Y qué más nos piden? La velocidad del punto B. Entonces, para encontrar la velocidad del punto B, el procedimiento es similar, pero ahora vamos a analizar entre el punto A y el punto B. ¿Por qué no analizamos hace rato entre el punto A y el punto B? Porque no conocíamos omega, ¿sí? Y observen una situación, por ejemplo, entre A y C, sabemos perfectamente hacia dónde va la velocidad de B, ¿sí? Porque tiene un rodillo ahí. Pero en el caso de B, no es lo mismo, ¿sí? Y de hecho, ahorita vamos a ver que tiene una dirección diferente. Entonces, vamos a analizar entonces ahora AC. Entonces, analizamos AC ahora. Okay. Entonces tenemos nuestra barra. La vamos a descomponer en una traslación más una rotación. Entonces tengo aquí el punto A
tengo acá el punto B. ¿Qué conozco ahora? Bueno, al analizar esta barra, bueno, conozco que aquí tengo La la velocidad. velocidad de A, que es igual a 500 milímetros por segundo. Sé que este ángulo es de 35 grados. ¿Sí? Y la distancia también, ¿no? Ajá, sí, la distancia de 400 milímetros, pero además conozco que hay una velocidad angular que va en el sentido de las manecillas del reloj, la estoy llamando omega, y que vale 1.175 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, si hago mi traslación, entonces voy a tener la velocidad de A más, hago fijo el punto A, sé que aquí tengo una velocidad angular, omega, de 1.175, y perpendicular a la línea, bueno, este es el punto A, este es el punto B. Punto A, punto B. Y perpendicular a la línea AB, pues voy a tener la velocidad de B con respecto al punto A. Y ahora sí, ya sé hacia dónde va. ¿Por qué sé hacia dónde va? Porque conozco omega. ¿Sí? Si omega va en sentido horario, entonces la velocidad relativa entre el punto A y el punto, entre el punto del punto B con relativa al punto A, pues va a ir en ese sentido. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso? Sí, de hecho, este dato ya lo obtuvimos desde el anterior, ¿no? Ya Bueno, podemos sí, saber para hacia dónde va, ¿no? pero no, hace un rato obtuvimos BCA, no tiene el mismo valor. Ajá. Tiene, o sea, en este caso tiene la misma dirección, ¿sí? Pero no el mismo valor. Ajá, la misma dirección. Ajá. Así es, Ajá, sí es lo así que me es, refería. así. Y entonces hacemos velocidad relativa, la velocidad de B relativa al punto A es igual a la velocidad de B menos BA. Despejando, la velocidad de B es igual a BA más la velocidad BA. ¿Ok? Y hacemos lo mismo prácticamente, pero todavía no conocemos la magnitud de BBA, pero la podemos conocer porque ya sabemos que la velocidad lineal BBA va a ser igual a la distancia entre los puntos BA por la velocidad angular, omega, y ambos son conocidos. Es decir, vale, ¿qué? 400 milímetros Creo por, sí. por 1.175. Y entonces, BBA es igual a 470 milímetros por segundo. Y va dirigido en esta dirección con un ángulo de 55 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Con el ángulo? ¿Están bien? Inge, sí. ¿Sí? Sigue. Perfecto. Sí. Y entonces dibujamos nuestros vectores. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos recuerden que este vector se dibuja siguiendo esta ecuación. ¿Ok? Con esta la dibujamos. Entonces dice BA más BBA. Entonces ya tenemos BA, como es más, a partir de aquí lo trazamos. ¿Sí? Ya sabemos que tiene un ángulo de 55 grados. ¿Sí?
y dice, es igual, entonces empezamos del otro lado a la velocidad de v. ¿Qué conocemos de aquí? Bueno, pues conocemos que este es VA y que vale 500 milímetros por segundo. Conocemos que este es VA y vale 470 milímetros por segundo. Y conocemos este ángulo que es de 55 grados. No conocemos más, ¿de acuerdo? Es eso, el hecho de que no conozcamos más, ¿qué implica? Bueno, pues que... Eso significa que en realidad nuestro vector posiblemente podría quedar de esta otra manera. ¿Ok? Porque en realidad nosotros no conocemos el ángulo. ¿Cuál ángulo? ¿A cuál ángulo me refiero? A este ángulo. Este ángulo no lo conocemos. O sea, este ángulo no lo conocemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este valor sí es seguro. Este valor es seguro. Este ángulo de 55 también lo conocemos. Pero este ángulo y este ángulo no los conocemos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, podría quedar de cualquiera de esas dos maneras. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Pues igual con trigonometría. ¿Sí? Con pura trigonometría lo vamos a resolver. Y para ello, voy a utilizar la ley de los cosenos porque conozco dos lados y un ángulo. Y la ley de los cosenos me dice que si yo quiero conocer este vector que viene siendo la velocidad en v, bueno, pues lo que tengo que hacer es la velocidad de v al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos, a la suma de los cuadrados de los otros catetos, es decir, la velocidad de a al cuadrado, que es un cateto, más el otro lado, que es BBA al cuadrado, menos 2 veces BA por BA por el coseno del ángulo contrario a este lado, o sea, el coseno de 55. Y si se dan cuenta, todo lo conozco excepto la velocidad de B. Entonces, esto es igual a la velocidad de A, que vale 500, sería 500 al cuadrado, más 470 al cuadrado, menos 2 por 500 por 470 por el coseno de 55. Y como la velocidad en B está al cuadrado, si la quiero despejar, le quiero quitar al cuadrado, pues le saco raíz a lo que está del otro lado de la igualdad. Y entonces me da que la velocidad de B es igual a, ya voy a poner aquí el resultado para no perder tiempo, 448.7 milímetros por segundo. Pero todavía no conozco su dirección, o sea, el ángulo. Y entonces, pues como ya conocí los tres lados y un ángulo, ya puedo conocer este ángulo al cual le voy a llamar phi. Y digo, seno de phi entre el lado opuesto, 470, va a ser igual a, conozco este de 55, entonces utilizo seno de 55, entre el lado opuesto, que es la velocidad de b, que ya conozco su valor, que es de 448.7. Es decir, el 470 pasa multiplicando. Ya. Pi va a ser igual a 470 por el seno de 55. Perdón, ya voy a despejar de una vez. Sí. Entonces pasa multiplicando, serían 470 seno de 55
entre 448.7. Para quitar la función seno y que nada más me quede phi, entonces recuerden que esto es arco seno. Y esto me va a dar un ángulo, si lo gustan hacer en su calculadora, pero les va a dar un ángulo de 59 grados. Es decir, la velocidad en B es igual a 448.7 milímetros por segundo con un ángulo de 59 grados. ¿Ok? Y listo. ¿Ok? Y ahí terminaríamos el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Inge, yo en la calculadora, ¿cómo puedo poner eso? ¿Cuál? La operación que hizo acá abajo de ¿Esta? arco seno. Ajá, esa. Con la función de shift seno. Ahí te va a aparecer uno que dice seno a la menos 1. Ajá. ¿Sí? Y ahí Entonces, ya pongo la función. ajá, para activarla hay una tecla que dice shift. Ajá. ¿Sí? Entonces pones primero shift y luego la función seno. Te abre paréntesis, supongo, ¿verdad? No, nada más me pone sin -1. Ah, ok. Abre un paréntesis. Ok. Ajá. 470 Ujú. por Ajá. seno de 55. 55 grados le pongo. O No, nada más 55 nada más. 55. Sí, ya la calculadora si Ajá. la tienes que tener configurada en grados. Luego entre 448.7 y cierras el paréntesis. Entre 448.7. Ah, sí. ¿Ok? Sí, sale 59. Ese es para saber el ángulo que Sí, faltaba, ¿no? sí, así es, de la velocidad de B. Por ejemplo, si me hubiera salido arriba de 90 grados, implicaría que la velocidad en B, en lugar de ir en esta dirección, iría en esta otra, si fuera de más de 90 grados. Entonces, entre 90 y 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría irse hasta por acá, ¿no? Realmente. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando veíamos vectores por el método gráfico? No recuerdo. ¿No cursaste física 1, Miguel Ángel? Ya ves, te dije, pon atención. Ok. En las primeras clases prácticamente dibujábamos a escala los vectores y los medíamos con la regla y determinábamos cuánto valían cuando hacíamos sumas vectoriales. Esto también se puede dibujar a escala. Si tú lo dibujas a escala, ¿sí? Puedes medirlo con tu transportador, puedes medir el ángulo. Oh, ya. ¿Sí? Inclusive la velocidad de B. ¿Por qué? Porque lo conoces, el de 500 lo conoces, ¿sí? El de 470 ya lo conoces y conoces el ángulo de 55. Entonces dibujas BA a escala, BBA a escala, con este ángulo de 55, y ya nada más unes el triángulo. Y ya lo mides y sacas la escala y conoces velocidad de B. Mides el ángulo de phi y ya conoces su dirección. Ese es por método gráfico. Ok. Y ahora sí ya nos evitamos hacer todas las ecuaciones, ¿no, Inge? Sí, nada más que recuerda, Alejandro, que el caso del método gráfico es bastante inexacto. ¿Recuerdan cómo Sí, teníamos variaciones? sí, Dependíamos de qué tan buenos fuéramos dibujando.
Sí, Ese es el gran ya problema. sé. Ah, ok. Sí, sí. Queda un minuto. Viera de guardar su clase, ¿no, Inge? Porque luego dice que no. Sí, ahorita que se cierra, se guarda. Ya nada más, como tarda en descargarse, lo que tengo que estar pendiente es no cerrar la siguiente sesión, ¿sí? Sin antes haber guardado esta. Eso es donde debo de tener el cuidado. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿hay preguntas con esto? No, Inge. Ok. Yo tenía dudas más en la acomodación de, bueno, cuando se acomodan los vectores y los ángulos, pero ya de ahí en fuera lo de ley de senos creo que no tengo mucho problema. ¿Y ahorita te quedó claro con esto o todavía tienes dudas? Sí, ya más que nada, yo quería saber cómo se acomodaban los vectores. Ya de a partir del triángulo, pues ya solamente se ocupan las matemáticas y la trigonometría. Es lo mismo que hacíamos en, ¿cómo se llama? Cuando veíamos vectores. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Son las mismas reglas. Pero ya aquí Oiga, Inge, Mande. ¿hay algún detalle que uno los coloque al revés? ¿Al contrario? No. ¿Sale el mismo resultado o no? No, las direcciones te van a cambiar. A lo mejor te salga Ok. la misma magnitud, pero la dirección y el sentido te va a cambiar. Ok. Bueno, esto ya se va a cerrar. Si quieren, pues nos salimos y entramos nuevamente.